Unidos, Padre, en tu nombre, Dios Todopoderoso, recibe la gloria. Te doy gracias, Señor, por ese adorador, por Marco Bruní, por cada uno de estos hombres, Señor, y mujeres que tú has levantado, Dios mío, para conducirnos por su alabanza al trono de la gloria de Dios. Te pido guarda y protección para cada uno de aquellos que tú has llamado, Dios mío. Te doy gloria y honra, Dios mío. Me uno a esa adoración y a la adoración celestial en esta mañana, porque el cielo total está adorándote a ti. Todos los ancianos, los 24 ancianos están delante de ti, delante del trono de Dios, adorándote y postrándose delante de ti, poniendo sus coronas frente a ti, Señor. Hoy nos despojamos de lo que somos, Señor, Dios mío. Todo lo que somos es por ti, Señor, Dios mío. Nada somos, Dios mío, ni nada tenemos. Somos mayordomos de cada cosa que tú nos has permitido tener, Dios mío. Y así lo entendemos, Dios mío. Toma hoy nuestras vidas. Mira hacia este lugar, hasta esta oficina, Señor, del Dunkin' Donuts. En el nombre de Jesús, yo te pido que tus ojos se pongan sobre nosotros, Dios mío. Que recibas lo que estamos haciendo como un sacrificio vivo delante de ti, Dios Todopoderoso. Y el fuego de tu presencia encienda, Señor, este sacrificio que hacemos delante de ti para adorarte, para exaltar tu nombre, para dar a conocer tus verdades. Glorificamos tu nombre y te decimos, Señor, bienvenido el Espíritu de Dios a este lugar. Pedimos guía y protección. Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer, y así lo creemos, así lo entendemos. No podemos hacer nada sin ti. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos. Guíanos en este estudio, que todos podamos participar con algún propósito. Tú lo traes, no hay palabra tuya que vaya a regresar vacía. Ayúdanos a conectarnos con el Espíritu Santo, a concentrarnos en lo que estamos haciendo. En el nombre de Jesús bendigo cada hermano que está aquí, cada hermana presente, a otro que pueda venir en camino. Estaremos aquí los que tengas tú el propósito, Señor, de que estemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga y bienvenida. Mira, este es el día de la sorpresa. Ay, este día es increíble. Gloria a Dios. Y hola, Henry. ¿Cómo estás, Henry? Otro tocayo. Ay, Dios mío. Bueno, que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Mire, el propósito que tenemos en esta mañana de reunirnos es estudiar el libro de Nehemías. Yo estuve orando a Dios, oiga, ¿qué traigo? Porque hoy estaba previsto que otra persona trajera el mensaje, ¿verdad? Sin embargo, la persona llamó y no pudo, y yo dije, ya yo no quiero hacer cosas por mi cuenta, ¿ves? Que muchas veces las he hecho, ¿ves? Voy a pedirle al Señor qué quiere Él para este día. Y según entendí, me daba esto el libro de Nehemías. Así que bueno, vamos a seguir un poco en la Biblia lo que habla el libro de Nehemías, y con toda seguridad, porque el Espíritu nunca se equivoca, va a ser de bendición para nosotros en este día. Así que bueno, tienen unas hojitas por ahí donde está también los que no traen Biblia, pues hay unas hojitas para ir siguiendo este estudio, que lo vamos a ir siguiendo en la Biblia. Tenemos esta hojita, ¿verdad? Y entonces ahí el punto número 1 es una introducción, ¿verdad? Y la introducción dice base histórica. Entonces quiero traer un poquito de historia para ubicarnos en el terreno, ¿verdad? En el tiempo de Nehemías. Si se recuerdan ustedes, rápidamente vamos a recordar que el pueblo de Dios primeramente fue esclavo en Egipto, ¿verdad? Durante 400 años. Y por la mano poderosa de Dios a través de Moisés salió de allí hacia la tierra prometida, ¿verdad? Fue liberado de esa esclavitud. Entonces pasaron muchos años. Vino el tiempo de David, donde ellos conquistaron completamente la tierra, o en su gran mayoría. Y después de David vino Salomón. ¿Qué pasó después de Salomón? Un nuevo desmembramiento, ¿verdad? Porque hubo una caída de parte de él. Y entonces también, como consecuencia de eso, habían 10 tribus al norte, 2 en el sur. Esas 10 primeras que estaban al norte se mezclaron con asirios, se contaminaron con ídolos, con todo, y fueron destruidas por completo, ¿verdad? Pero muchos de esos vinieron hacia el sur, hacia Judá, y se instalaron ahí, y ahí tenemos parte de los samaritanos.
¿verdad? Que eran personas que por eso no eran queridas por el pueblo de Dios, porque ellos habían sido contaminados con otros pueblos y con esa idolatría. Entonces hubo siempre entre ellos una lucha. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, existe Judá, pero Judá también erró. Imagínense qué propensión la de nosotros, tan grande, a dejar a Dios, ¿verdad? Y adorar ídolos. Pues también cayó Judá, ¿y qué pasó? Cansaron al Señor hasta que llegó el momento, digo, bueno, otra vez van para otra esclavitud. Y esa segunda esclavitud es la esclavitud de Babilonia. El rey Nabucodonosor llegó allí, destruyó todo. A la mayoría de ellos se los llevó como esclavos a Babilonia. Algunos quedaron, pero la ciudad quedó destruida, el templo destruido, se robaron todos los utensilios de la casa de Dios, que eso fue algo tan grave. Jeremías le dijo, eso no se lo pueden llevar, pero los profanaron y se lo llevaron. Bueno, entonces muchos fueron a parar allá, a Babilonia, una gran mayoría. ¿Y qué pasó allí? Pasado el tiempo, ellos se acomodaron allí, hicieron sus casas, y ni pensaban de nuevo en volver a Judá. Algunos todavía conservaron la religión, ¿verdad? Con el amor hacia Jehová de los ejércitos, pero algunos se despreocuparon y no estaban pensando en regresar. Pero entre esos no estaba Nehemías. Nehemías quizás, yo no sé si nació en Babilonia, porque pasaron muchísimos años. Estaba escrito en el libro de Jeremías que a los 70 años ellos iban a regresar. Y efectivamente vino un rey después de Nabucodonosor, que fue Darío, ¿verdad? Y Darío les dio la libertad que volvieran otra vez a su tierra, pero no todos volvieron. De 2 o 3 millones que habían, apenas unos 50,000 regresaron a Judá, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué condiciones estaba Jerusalén? ¿En qué condiciones estaba Judá? Destruida, el templo hecho pedazos. ¿Ves? Entonces, habían pasado muchos años, incluso hubo 3 épocas donde hubo regreso. Uno fue con Zorobabel, un segundo con Esdras, no sé si se acuerdan del libro de Esdras, y construyó él el templo, ¿verdad? Ya al menos la parte espiritual volvía a renacer, ¿verdad? Pero la muralla estaba completamente destruida. Y un pueblo que no tuviera muralla significaba que no tenía nada de valor que guardar, ¿ves? Porque así era como se protegían en aquel tiempo las ciudades, con una muralla alrededor fuerte, y dentro de esa muralla estaba la ciudad, estaban los palacios de los reyes, estaban los templos, estaba todo, ¿verdad? Entonces no había una muralla, no había nada que guardar. La gente que quedó allí vivía, como decir, en estrés, porque estaban expuestos a cualquiera que viniera, los robara o los dañara a sus hijos, en fin. Esa era la situación en que se encontraban. Entonces, ocurre, comenzando aquí con los versos, ¿verdad? Yo tengo la primera pregunta aquí. ¿En qué condiciones estaba Judá? En Judá, el remanente que regresó de la cautividad. Y para eso vamos a leer Nehemías, desde el verso 1 al verso 4. Okay. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad ahí en la provincia, está en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Bueno, esa es la situación, ¿verdad? Entonces, entre los judíos que estaban en Babilonia, algunos de ellos progresaron en Babilonia como él. Él tenía un alto cargo como copero de un rey, o sea, la persona cercana al rey. ¿Dónde vivía? No vivía en cualquier casa, vivía en el palacio,
¿Ves? Tenemos a Daniel, que también vivía allí, ¿verdad? Teníamos también a Sadak, todos esos, ¿verdad? Y la reina Esther también fue una reina, pero del mundo persa. O sea, hubo también judíos que fueron eminentes en esa cautividad, aunque eran cautivos, pero tenían altísimos cargos. Ahora, entre esos está Nehemías. Entonces él dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. Ese mes, vamos a recordar que va a ser como más o menos diciembre. ¿Ves? Diciembre. En ese momento es que él dice que se encontró con un hermano carnal, según dicen los comentarios, que se llama Ananí, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado de la cautividad, en qué condición estaban, ¿verdad? Entonces la respuesta que él le dio, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. ¿Cómo sería eso? Bueno, ahí no había piedra sobre piedra, eso era una ruina total, ¿verdad? A lo mejor tenían miles de necesidades, ¿ves? Eso es lo que da a entender aquí. Estaban como hasta afrenta, como avergonzados, como humillados, ¿verdad? ¿Entiendes? Después que esa ciudad había sido tan frondosa, pues ahora en este momento esa era la condición. Es como cuando nos hablan a nosotros de nuestros países, ¿verdad? Como mi país, específicamente Venezuela. Si alguien viene, o lo que yo veo por las noticias, ¿cómo está Venezuela? Bueno, en gran mal y afrenta, en una situación terrible. ¿Cómo será de terrible para que la gente hasta a pie se salga del país? ¡Wow! Eso es algo grandísimo. ¿Quién se le ocurre salirse a pie? Y lo han hecho. Y lo están haciendo ahorita. Hay personas caminando a través de Colombia, caminando a través de Ecuador, de Perú, para llegar a cualquier lugar a ver dónde, con nada más lo que tienen en la mano y con niños. Una cosa muy desesperante. Y entonces, eso es un mal y afrenta. Y nosotros de nuestro país tenemos noticias, todos, de todo, no hay ninguno que no tenga noticias malas, ¿verdad? Porque en todos hay grande mal y afrenta. Ahora, ¿quién de nosotros hace lo que hizo Nehemías? Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cómo sería ese dolor que le penetró el corazón? Esto me hizo reflexionar a mí. Yo dije, ¿cuándo yo he hecho una oración así por mi país? ¿Ah? Un clamor. ¿Tú sabes lo que es una oración de gemido, una oración de llanto, una oración de lágrimas delante de Dios? Quebrantado el corazón completamente. Bienvenida, corazón, vamos a darle algo a ella. Mira, y me sentí como culpable, ¿verdad? Ahora, ¿por qué uno no siente ese mismo dolor? Porque no se necesita ni que sea el país de uno, puede ser otro país, ¿verdad? Cualquiera. Y sentir uno esa carga en el corazón. Bueno, a veces la sensibilidad de nosotros, el corazón está endurecido, ¿no creen? Sí. A veces el corazón de uno está duro y por eso uno no es sensible al dolor de los demás. Yes. Hay lugares donde ven que mataron a uno ahí y la gente pasa y sigue. ¿Ven? Que no le importa, porque el corazón está duro. ¿Ven? Entonces, esto me hizo pensar mucho. Yo nunca he hecho una oración así, de un clamor tan profundo por mi país. Una oración de un corazón quebrantado, de gemir. ¿Y por qué no? Digo yo. Porque uno mismo tiene que procurar, pienso yo, sensibilizar su corazón. Porque si una cosa tuvo Jesús fue dolor. El dolor por las almas. El dolor, imagínense cómo sería por la humanidad para dejarlo todo y venir a habitar en medio de nosotros, ¿verdad? Y es lo que siempre nos mostró. Y ese corazón nuestro, si estuviera tan pegado verdaderamente de Jesús, tendría sensibilidad.
¿No creen? Tendría una mayor sensibilidad, ¿ve?, al dolor y aquello que a él le hace sufrir, que nos hiciera sufrir también a nosotros, ¿ve? Y ese es un punto que uno puede llegar a voluntad, reconociendo que no tenemos dolor, ¿ve? No tenemos dolor, porque fíjate, Nehemías estaba en muy buena posición. ¿Qué necesidad él tenía de preocuparse, ¿ve?, por algo que estaba sucediendo 1300 kilómetros de él, que hoy en día no es nada porque tenemos aviones, pero en ese tiempo era lejos, ¿ve? Y además habían pasado ¿cuántos años? Más de 100 años de que los primeros habían vuelto, ¿ve? Y entonces sentir esa compasión tan grande en su corazón, siendo él quien era, una persona de una alta posición, dolido por los problemas de su nación, ¿ve? Y entonces hay un salmo muy bonito que es el Salmo 131, 14. Yo les voy a leer un pedacito de ese salmo. 131, 14. Perdón, déjame ver. No, 131, 137. 137, 14. Aunque mira, empezando el Salmo, mira, cuando ellos estaban en Babilonia, mira lo que ellos decían. Le pedían que cantaran. Ellos decían, ¿cómo vamos a cantar aquí si esta no es nuestra tierra? Mira como dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos ¿de qué? De Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. ¿Cuál es el 137? 137. 14 o no es 14. Ah, 137. Oh, perdón, 137, 5 y 6. Ok. Pero vamos a seguir. Yo empecé leyéndolo todo, porque es que dice cosas tan bellas de cuando ellos estaban en esa cautividad, como tenían fama de personas que cantaban, que eran alegres, pedían allí en la cautividad, cante, cante, cánticos de Sión. Y ellos dicen, pero ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantanos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y entonces este es el punto, el verso 5, que es lo que yo pienso que pensaba Nehemías. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Ves qué cosa tan bella? Qué tierno, ¿verdad? Sí, hermosísimo, porque ese creo que era el sentir de él. Aunque yo estoy lejos, él físicamente estaba ahí en ese reinado, pero el corazón de Nehemías estaba con su pueblo. Y Dios quiera que Dios nos dé a nosotros dolor, ¿verdad? Dolor, el dolor que siente Jesús por nuestras tierras, que dejamos que todas están si no están en una necesidad, están en otra, ¿verdad? Dígame Puerto Rico como fue desbaratado. Cuando se ve desde arriba Puerto Rico, yo digo, así estaría también esta ciudad de Jerusalén, desbaratado por completo, ¿verdad? Que fue con un huracán que quedó así Puerto Rico. Y que Dios nos dé a nosotros ese dolor. Así que bueno, él tomó una decisión, ¿verdad? Y dice así, entonces él decide hacer una oración, dice... mira lo que hizo, ayunó y dice por algunos días, ¿ve? Y ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Cuando Dios vio ese dolor en él, ¿qué pasaría ahí? ¿Ah? Porque no fue por un minuto, días duró con esa congoja dentro de él, llorando y ayunando, ¿verdad? Entonces parece ser que ahí Dios lo escoge. Tú eres el que va a ir a reconstruir esa ciudad. Eres tú el que lo va a hacer. Qué precioso, ¿verdad? Y seguramente fue así. Entonces dice, mira, el verso 5, y dije, ahí está la oración que hizo él por muchos días. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos. Entonces, qué preciosa la manera como entra Nehemías a orar. ¿Cómo entra? Por su puerta
con alabanza, ¿verdad? Y con acción de gracia. Hay un protocolo para entrar a hablar con Dios. Hay un protocolo. Esto ocurrió hace mucho, pero Jesús nos lo refrescó en el Padre Nuestro. Padre que estás en los cielos, santo, santificado sea tu nombre. ¿Ve? ¿Qué es eso si no es una alabanza? Un reconocimiento de quién es Dios. ¿Ve? Entonces ese es el protocolo para entrar en la oración. ¿Ve? Para hablar con Dios tenemos que entrar por sus puertas con adoración, con alabanza. Y eso es lo que Él está haciendo, reconociendo su poder. Entonces así le dice, Dios de los cielos, el lugar de preeminencia donde Dios está. Dios está en todas partes, ¿verdad? Porque Él es omnipresente, está en todos los lugares, pero su trono, ¿verdad? Está en los cielos. En la iglesia que yo voy los miércoles, yo llego los domingos, pero tuve que ir con la obra. Entonces, cuando salgo afuera voy a hablar con una señora que nunca la he visto, primera vez. Entonces, dime si sí o no, si estoy bien o estoy mal. Yo pienso que yo tengo a Cristo conmigo 24 horas al día. Hablo con Él como una persona, como que es mi papá Dios, me ayuda en todo. Se lo dije a la señora, le dije que yo tengo a Dios conmigo. No, ella me dijo, no, pues Él viene. Y digo, no, Él está conmigo. Yo siento que Él está conmigo, siento el espíritu de Él. Tiene razón. Él se empezó a reír con la otra muchacha, como que entonces yo digo, pero yo le voy a preguntar qué clase de iglesia tú vas. Exacto. Porque yo lo siento conmigo todos los días. No sé si ustedes se sienten igual. Pero es que es lo que la palabra dice. Mira, Dios escogió el tabernáculo en un tiempo, ¿verdad? Para habitar dentro de ese tabernáculo. Ahí los sacerdotes entraban y estaba ahí adentro la gloria de Dios. Pero vino Jesús, ¿verdad? Vino Jesucristo. ¿Quién es Él? El Verbo mismo se hizo carne. Dios mismo habitó entre nosotros, ¿verdad? Y Él nos ha dejado un espíritu. Y ese espíritu está en nosotros. El tabernáculo está aquí, ¿ves? Está dentro de nuestro propio corazón, ¿ves? Entonces, claro, adoramos a Dios, esa majestuosidad de Él, ¿verdad? Pero Él está siempre con nosotros. Y nos lo prometió que nos va a tener agarrados de la mano hasta el fin del mundo. Siempre va a estar. Y aun cuando nosotros fallemos, ¿verdad? Porque caemos en un momento dado, en un momento nos apartamos, Él no es infiel porque nosotros seamos infieles. ¿Ves? La infidelidad del hombre no hace infiel a Dios. Él sigue siendo fiel. Aunque tú no seas fiel, Él de todos modos te tiene agarrado en la mano. Por eso es que tenemos la parábola del hijo pródigo, donde ese hijo se va. Eso está representando a Dios, ¿verdad? Se va el hijo a perderse, pero el padre está todos los días mirando en esa calle, en esa puerta, en esa ventana. ¿Cuándo vuelve? Y cuando vuelve ese hijo, ¿qué tiene? ¿Un regaño? No, los brazos abiertos, ¿verdad? Él está siempre con nosotros, así que bueno, tiene razón, ¿verdad? Entonces, esta fue la manera como entró Nehemías por las puertas de Dios. Primero, reconociendo quién es grande, es temible. Él guarda el pacto. El Señor no falla ningún pacto que tiene. Y la misericordia. Él mismo dijo, soy lento para la ira, pero soy grande en misericordia, ¿verdad? A los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿verdad? Fíjese, no es para todos, es para los que guarden sus mandamientos. Entonces esta es la manera como él introduce su oración. El otro verso, ¿verdad? Después dice, en cuanto a la persistencia de la oración, ¿verdad? En el verso 6. Bueno, vamos a enfocarnos en el verso 6, dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Día y noche. Día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido delante de ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.
poderosísima. Tenemos tanto que aprender de esas oraciones, oraciones de poder. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Estas palabras tan bellas están en varias partes de la Biblia. Esté tu oído atento y abiertos tus ojos para oír. Abiertos tus ojos, los ojos abiertos para oír. Mira, la oración de tu siervo que ahora hago delante de ti de día y de noche. Hay una parte, yo no sé si en dónde lo anoté por ahí, ¿verdad? Que dice en la escritura, no haré yo justicia a mis hijos que clamen a mí de día y de noche. ¿Te acuerdas, Marta? Yo lo anoté, pero no sé dónde fue. Mira, Salmo. Ajá. Lo anoté, no sé, en algún lugar. Mira, eso lo dice la escritura. ¿Ves? Si tú quieres que una oración sea contestada, clama día y noche, porque él dice, no los voy a oír a los que clamen día y noche. Bueno, yo uso eso cuando algo es urgente, algo es apremiante, todo el día, toda la noche, me despierto de madrugada orando por la misma situación. ¿Ves? Mira, la muchacha esa que yo encontré el otro día, que fui a ver, oré, cuando llegué ahí, la primera persona que yo vi, pues estaba Messi, y la encontré. Oré antes de llegar ahí y la primera persona fue esa. Por eso hay que estar siempre bajo la guía, ¿verdad? Entonces, ¿qué habla esto? Persistencia, ¿cierto? Persistencia, la oración que uno hace una sola vez, uno dice, ay, pero no, ya me aburrí. No, mira, tiene que seguir persistiendo en la oración hasta que vea la respuesta, como hizo Elías, ¿verdad? Que se quedó ahí clavado con su cabeza entre las piernas hasta que vio la respuesta, ¿ves? Y es el ejemplo que el Señor nos da también a través de aquella viuda que dice que esa viuda se presentó ante un juez injusto, imagínate, un juez del mundo, ¿ves? Y entonces molestó tanto a ese juez hasta que él dijo, mira, para que esa viuda no venga más le voy a hacer justicia, ¿ves? Entonces un ejemplo de la persistencia que en la oración uno no debe parar, hay que seguir adelante siempre con la oración. Mayra, es Lucas 18:7. Ajá, ahí es que dice. Lucas 18. Claro, ¿tú lo tienes ahí? Sí, Lucas 18:7. 18:7. Espérame que lo tenía aquí mismo ahora. Y moví. Lucas Lucas 18:7 dice. Ajá. Ah, yo creo que lo tenía aquí. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Oyeron bien? ¿Oyeron? Vuélvelo a leer para que todos pongamos atención. Pregunta es, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Ves? Entonces eso es una clave, hermana. ¿Ves? Pues tenemos una oración que la urgente la necesitamos, ore día y noche. ¿Ves? Sí, porque él dice, me tardaré yo en responder a alguien que está clamando a mí día y noche. Entonces es muy importante, eso es lo que él está haciendo aquí. ¿Ves? Dice, hago ahora delante de ti de día y noche. ¿Por quién? Por los hijos de Israel, tu siervo. ¿Ves? Y mire lo que viene, una parte magnífica. Y confieso los pecados de los hijos de Israel, parte del Padre Nuestro, ¿no se acuerdan? La Padre Nuestro tiene un componente que es de pedir perdón, y si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces, eso es mira, esa es una oración correcta y hay que saber cómo orar. ¿Qué dice también la Escritura? Oran y no reciben. ¿Por qué? Reciben para sus propios derechos. Porque oran mal. Entonces hay que saber orar, hay que saber. Yo le pido gracias a Dios mucho, no pido, pero le doy gracias a Él. Entonces, sí. El Padre Nuestro es una metodología de oración, ¿no? Porque antes que eso dice, no hagáis vanas repeticiones. Entonces eso es lo que es un método, que cada frase que está ahí es para que uno libremente hable, pero hable lo que dice ahí. Un punto era la alabanza, otro punto el pedir perdón, ¿verdad? El perdonar. Entonces eso es lo que él está haciendo. Él reconoce
que la razón por la cual está todo ese pueblo en tan gran afrenta y verdad y en tanto mal es por sus propios pecados, que a Dios no le ha quedado otra, verdad, primero llevarlos a cautiverio y esos grandes sufrimientos, verdad, han venido por causa de qué, de no obedecer y por mezclarse con ídolos y con cosas que Dios les había prohibido completamente que no hicieran, ¿ves? Y es verdad que cuando uno pide algo, las personas perdonan, pero cuando pues, me olvidó lo que decís, wow. No, no te preocupes, olvídate. cuando te acuerdes lo dices, será bienvenido. No hay problema, no, Lo voy a escribir por estamos favor. apurados. No, y a mí me pasa eso igual. Wow. A mí me pasa, Henry, ¿viste? Okay. Bueno, entonces vamos a ver esto muy interesante. Bien. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos Sí, Señor. cometido. Él creo yo que nació allá en Babilonia. Él no era parte de esos que cometieron esos pecados, ¿verdad? Pero él se está identificando, qué belleza, ¿verdad? Con ese pecado. Y esa es también una estrategia de nuestra oración. Cuando oro por mi país, pido perdón por lo que hemos pecado y lo que seguimos pecando, creyendo en todo aquello que no agrada a Dios, ¿verdad? Por todo lo que el mismo gobierno hace, uniéndose con brujos, con cosas que traen maldición. Entonces tenemos que unirnos en oración como que nosotros mismos somos, aunque no hayamos sido, ¿verdad? Mira, perdona, por ejemplo, Job, cuando Job oraba por sus hijos y hacía sacrificio, porque él pensaba si ellos habían pecado contra el Señor. Amén. O sea, que eso ¿verdad? Da resultado cuando uno primeramente confiesa los pecados. También, porque, por ejemplo, nosotros mismos, cuando nosotros venimos delante de Dios, dice que el Señor nos escucha, pero primeramente tenemos que, yo pienso que es arrepentirnos, ¿ves? Y pedir perdón, porque nosotros no sabemos la manera que nosotros hemos ofendido al Señor. Entonces, más bien, con nuestro corazón limpio delante de Dios, pues Él ve y escudriña nuestros corazones, porque dice que la palabra de Dios dice que el Espíritu mismo escudriña el corazón de Dios. O sea que pidiendo al Señor, como la otra vez que estudiamos la palabra, era que el Señor es como que nos escanea, ¿verdad? Nos mira, o sea, no precisamente decimos, bueno, tenemos que autoanalizarnos, no más bien, sino que el Espíritu de Dios sea el que haga como un escáner en nuestra vida y vea lo que hay para poder venir delante del Señor. Sí, porque mira, sin santidad nadie verá a Nadie verá al Dios, Señor, ¿verdad? amén. Y entonces tenemos a Jesús, ¿verdad? Listo para perdonarnos nuestros pecados, pero tenemos que reconocerlos y Sí, confesarlos, Señor. ¿ves? Sí, Y Señor. aquellos pecados tenemos todos que no sabemos, Sí. porque nosotros no sabemos la Que no dimensión sabemos. de nuestros errores, las vamos sabiendo poco a poco, ¿ves? En la misericordia de Dios, porque si nos mostraran nuestra condición toda de una vez, quedáramos como muertos, Así quizás, es. ¿verdad? Pero poco a poco, hasta a veces en un sueño te muestra Qué bueno. algo tuyo que está malo. Así Por es. eso David le decía, muéstrame mis pecados, Ajá. los que son ocultos, ¿ves? Ajá. Porque son ocultos hasta de uno mismo, Hasta de uno que uno mismo. no sabe, ¿ves? Pero se trata de limpieza, Dios es santo, ¿ves? Amén. Y entonces, sin santidad,